Reporte 100. José Gil Olmos es jefe de información de la revista Proceso y le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. José, Pepe Gil Olmos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias como siempre por tomar esta conversación. No, gracias a ustedes por la oportunidad de hablar sobre ese tema que nos concierne periodísticamente hablando, porque la otra parte, la parte política, pues creo que están muy bien claros y definidos quiénes son los personajes ahí. Sí, José Gil Olmos, para empezar el tema, la revista Proceso publica esta carta. ¿Qué valor periodístico le dio la revista Proceso a esta carta de Julio Scherer? Cuando Pepe Gil Olmos, pues Julio Scherer es hijo de quien fue fundador de la revista. Sí, mira, el valor que tiene esta carta es algo que en Proceso hemos ido desarrollando, que es el testimonio. Sí. Tú te recordarás aquella entrevista también de Julio Scherer, el papá, con Mayo Zambada. Claro. En aquella ocasión, lo que presentó el fundador de Proceso, pues fue un testimonio. O sea, la propia entrevista, encuentro con el Mayo Zambada y la descripción que hacía, y sobre todo aquella oración donde señalaban que pues, si quitaban a uno, ¿no?, descabezaban a un grupo, pues había ya más gente detrás que iba a subir. Eso, digamos, es el antecedente a este otro testimonio que describe, pues nada más y nada menos, cómo es que se están desarrollando las cosas en el equipo de gobierno, en la cuarta transformación, sí, con el presidente Andrés Manuel. Ese testimonio, por sí mismo, sobre todo por el contenido, porque no se trata de un testimonio donde pues habla de su experiencia o de las bondades de un gobierno, de un proyecto, sino más bien está revelando, que es la parte periodística, está revelando una serie de acciones por parte de integrantes de este gobierno, aunque el fiscal se diga autónomo, pues hemos visto cómo está actuando. Y sobre todo, me parece que es la descripción precisamente de Alejandro Gertz Manero, el fiscal, el personaje que tanto tiempo se estuvo buscando para poder tener a un agente confiable, un agente proba, un agente que estuviera así que grado de la justicia. Pues vemos cómo está utilizando precisamente toda la institución, toda la fiscalía, con fines particulares, que es el caso de su familia política, la familia de su hermano Federico, que murió hace unos años y que acusa precisamente a esta familia política de haberlo asesinado, o sea, nada más y nada menos. Entonces, el valor periodístico de este testimonio, pues es la revelación de cómo es que se está actuando por algunos de los personajes más importantes, tanto de la justicia como del gobierno, para fines particulares. Sí. O sea, es el uso y el usufructo del poder. Sí, uno puede concluir que estas diferencias entre Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer Ibarra desembocaron en la solicitud del propio presidente de que se fueran de sus cargos, uno de la oficina jurídica de la presidencia y otra de la Secretaría de Gobernación al Senado de la República. La regresaron a su curul, a su espacio en el Senado de la República. Pero después de estas revelaciones y después de todo lo que se ha publicado y se ha dicho, de los audios, ¿por qué el presidente sostiene a Alejandro Gertz Manero en su cargo? De alguna manera, estas diferencias desembocaron en las renuncias de Julio Scherer y de Olga Sánchez Cordero a sus cargos, pero sigue en el cargo Alejandro Gertz Manero. Mira, yo creo, esa es mi percepción. Sí. Puedo estar muy, muy equivocado. Es que el presidente tiene sus tiempos. O sea, no reacciona, no actúa de manera inmediata como uno pensaría, porque, bueno, pues él está ejerciendo el poder. Y lo que pienso, creo, es que se está dando un tiempo para tomar una decisión, que va a ser una decisión importante,
después de la consulta de revocación de mandato, que es el 10 de abril, después de los avances que tengan en sus propios proyectos, ahora lo del aeropuerto, está en puerta Tren Maya, en fin, creo que no quiere manchar, por así decirlo, no quiere distraer y distraerse de las obras de su gobierno, que son las que realmente van a permanecer durante el tiempo. Entonces yo creo, me parece que se está tomando su tiempo y por ley, por mandato, él es el único que podía pedir la salida del fiscal, porque recordarás cuando se crea la ley para la formación, para el cambio de la Procuraduría a la Fiscalía, pues se establece una autonomía total de esta institución. Nadie más, ni el Senado, ni la Cámara de Diputados, ni nadie puede quitar a la fiscal, solamente el presidente de la República. Esa es una cuestión, esta autonomía, pues le ha dado, se había pensado que el propósito fundamental de esta autonomía era precisamente para que la Fiscalía, pudiera trabajar de una manera totalmente independiente de todos los poderes, ¿no?, de los intereses particulares, pero creo que lo que nunca se pensó es que quien estuviera a cargo de la Fiscalía lo tuviera, la hiciera, la trabajada, digamos, o el desempeño del fiscal fuera por sus propios intereses. Eso creo que fue, pues no un error, porque digo, nadie podía haber pensado que quien se quedara ahí por 8 años pudiera utilizar para sus propios y particulares intereses el uso de la institución. Sí. Entonces, me parece que el presidente se está tomando su tiempo. O sea, tampoco quiere, por así decir, ¿no?, descabezar a la Fiscalía y presentarla ya como producto de todo este conflicto de intereses que está ahora, y que si nosotros, si la audiencia, los radioescuchas, lo pensamos un poquito más, pues en realidad a quien está afectando esto es al propio presidente. Sí. Me parece que la figura presidencial, su acto, su acción, su presencia, esta lucha por la justicia, contra la corrupción, contra los intereses particulares, en fin, todo esto que él dijo, pues con estas revelaciones uno se da cuenta de que no están así, ¿no? Sí, dijo el presidente el lunes que eso tiene que ver con tribunales, es decir, las expresiones de Julio Scherer Ibarra, el testimonio con ministerios públicos, con juzgados, y nosotros no vamos a meternos en esas diferencias, no queremos participar en eso. Nosotros estamos dedicados de tiempo y alma a la transformación de México, nos importa mucho el pueblo, y bueno, ya sigue con lo que suele comentar sobre la transformación, pero dice que esto tiene que ver con tribunales. Esto que Julio Scherer Ibarra está exponiendo en sus testimonios, es investigado por alguna fiscalía, está judicializado en alguna parte. ¿Por qué dice el presidente? Y Olga Sánchez Cordero también lo comentó ayer, que serán los tribunales los que decidan. Pero sí. ¿Qué casos están judicializados, José Gil Olmos? Mira, es el caso de este grupo de abogados, sí, que forman un bufete que son, en algún momento fueron socios de Julio Scherer. Aquí toda esta saga, esta historia de acusaciones y de denuncias, que es lo que precisamente revelan esa carta a Julio Scherer, es cómo es que, pues, una vez que hubo esta denuncia y se está investigando a este grupo de abogados, en un principio, recordarás, en columnas y en artículos se mencionaba que estaba en la investigación, estaba Julio Scherer como sujeto de investigación. Y luego, ya cuando vimos el avance y la denuncia, y cuando ya empezaron, digamos, las audiencias ahí en juzgados,
pues aparece en la denuncia el nombre de Julio Scherer, pero no como el sujeto de investigación, sino como dentro de las acusaciones que hay, sobre todo de un empresario, de Juan Collado, que es otro de los personajes. Juan Collado, que fue el abogado de Carlos Salinas de Gortari, de Raúl Salinas de Gortari, de muchos de los empresarios, de los políticos y empresarios de los sexenios pasados. Era abogado también de Enrique Peña Nieto, en fin. Este abogado está en la cárcel, y está en la cárcel, pues está acusado de corrupción, lavado de dinero, en fin, de una serie de cosas. Ahí todo esto, estas denuncias, estos personajes son los que están en tribunales. Entonces, cuando dice el presidente, pues esto se va a tener que dirimir en tribunales, yo creo que se dirige precisamente a estos casos que ya están ahí, el de Juan Collado y el de este grupo de abogados, y en los dos casos, por lo menos se menciona, ¿no? Y lo menciona en la propia carta a Julio Scherer Ibarra, menciona cómo es que quien lleva el caso de Juan Collado al presidente y le propone un acuerdo, esos acuerdos que tienen algunos de los acusados de participación, de colaboración, lo lleva al presidente y le dice pues que está dispuesto a colaborar, dando información y sobre todo a pagar por uno de los casos ahí que es en Pemex. Pues el presidente dice pues que no, que eso no. A partir de eso es cuando comienza a generarse unas diferencias con Olga Sánchez Cordero. Ahí es el punto. Y en el caso de Gers Manero, es estas publicaciones que hizo Proceso, publicaciones de reportajes y un artículo de Ricardo Rafael, donde se habla pues de cómo es que ha conseguido una gran riqueza. Es un hombre muy, muy, muy rico, que tiene propiedades en Estados Unidos, tiene propiedades en Francia, tiene propiedades, bueno, aquí en México, tiene la Universidad en Puebla. O sea, ha hecho unos grandes negocios, pero como ha utilizado de alguna manera también su propio poder como para, sobre todo en el caso de la universidad, para tener todavía más propiedades. El trabajo periodístico que hizo Proceso es un trabajo que nosotros hacemos. Nosotros, los que estamos, digamos, en la junta de edición, que son jefes de editores, jefes de fotografía, está el de diseño, estoy yo, el jefe de información, está el editor de digital, y está el propio director Jorge Carrasco. Entre todos nosotros discutimos y vemos cuáles son los temas que más nos interesan y cuáles son los que estamos investigando. Es una decisión propia de Proceso. Eso fue lo que le molestó a Gers Manero, pues culpando, responsabilizando a Julio Scherer Ibarra, porque bueno, pues él es miembro de la familia Scherer. Digo, para que la gente sepa, solamente son 3 accionistas en Proceso, que es la familia Scherer como familia, la familia Leñero, que son de Vicente Leñero, que también fue fundador de Proceso, y también tiene acciones Rafael Rodríguez Castañeda, que es el ex director de Proceso. Ellos tienen ellos nada más participan en el Consejo de Administración. No tienen y nunca han tenido una injerencia en la parte editorial. Que eso es lo que no cree el fiscal. Y yo creo que no va a seguir, o sea, él va a seguir creyendo que no es así, ¿no? Que no es un asunto periodístico, sino que es un asunto personal, y por la forma en que se ha venido comportando, me parece que no va a cambiar de opinión. Pero pues ya, ese ya no es nuestro problema. O sea, nuestro problema sigue siendo evidentemente periodístico. Claro. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestras investigaciones. Es un poco como muy complejo agarrar toda la historia, porque son muchos personajes, pero en esencia lo que vemos ahí pues son cómo es que a través este valor periodístico, es un documento, me parece que es un documento que
porque lo van a utilizar no solamente la parte periodística, los articulistas, editorialistas y columnistas, sino que con el tiempo los historiadores lo van a tomar porque es el reflejo de lo que está pasando en un sector importante del gobierno, de ese gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí. José Gil Olmos, muchas gracias como siempre por tomar esta conversación. Jefe de Información de Proceso, estamos en contacto para futuras conversaciones, si te parece, Pepe Gil Olmos. Al contrario, te agradezco mucho el espacio y bueno, ahí los invito a que lean Proceso, que vayan a los documentos directos, que vean el valor testimonial de la carta de Julio Scherer, pero también este otro testimonio que es el del director Jorge Carrasco, donde explica cómo es que fue una reunión con el fiscal y con Julio Scherer para explicarle eso que yo les comento, ¿no? Cómo se toman las decisiones en Proceso, y al final cómo es que el fiscal les dice a los dos, pues pueden conocer a un fiscal bueno y a un fiscal malo. Entonces, todavía falta. Hoy, si es hoy, en estos días se define el caso de la familia política de Gers Manero, sí. y la próxima semana se define el otro asunto, que es el de la Universidad de Puebla. Sí. Y creo que en estos dos asuntos pues también tiene que ver mucho la confianza y la credibilidad que tiene o que se está jugando el fiscal Alejandro Gers Manero. Gracias, José Gil Olmos, como siempre. Al contrario. Hasta pronto. Reporte 100.